La deportación de ucranianos de Polonia, así como de otros países de la Unión Europea, es un tema que hoy en día preocupa a una gran cantidad de ucranianos, especialmente en el contexto de las declaraciones que hacen los representantes de las autoridades de diferentes países de la Unión Europea, así como las autoridades de Ucrania. Me gustaría analizar este tema hoy con el mayor detalle posible. Y no solo hablar sobre el hecho de que los ucranianos están siendo deportados de Polonia o de otros países, sino mostrar mecanismos claros y también dar instrucciones concretas sobre qué hacer para que no los deporten ni de Polonia ni de otros países de la Unión Europea a Ucrania, para que no sea una deportación forzada, después de la cual los lleven escoltados a Ucrania. Si este tema les interesa mucho, por eso, suscríbanse a mi página, no olviden dejar su like, suscríbanse, gracias a cada uno de ustedes. En primer lugar, hoy en día existe un gran escepticismo entre los ucranianos que viven en el extranjero. Veo muchísimos comentarios, incluso debajo de mis videos, sobre que las deportaciones desde la Unión Europea son imposibles, que en Ucrania sigue la guerra, que no pueden devolver a la gente a un país en guerra, y así sucesivamente. Por cierto, ya he hecho varios videos sobre esto, en el canal incluso recientemente, sobre las deportaciones, y ahí también hubo mucho escepticismo. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, solo en 2025 desde Polonia, fueron deportados forzosamente a Ucrania, es decir, a su país de origen, 1.150 ucranianos. Estas son personas que bajo custodia la Guardia Fronteriza de Polonia llevó a Ucrania. Tampoco voy a hablar de la situación de los ucranianos deportados que fueron llevados desde Estados Unidos en avión a Polonia y luego bajo custodia enviados a Ucrania. Estos son hechos conocidos que ya hemos analizado juntos en varias ocasiones. También en cuanto al año 2026, específicamente en Polonia, durante 2 noches de redadas realizadas por la policía junto con los guardias fronterizos, se deportó a 91 personas. Ellos recibieron la decisión de ser devueltos forzosamente a su país de origen. Es decir, no es un documento que diga que puedes salir, que tienes que salir del espacio Schengen en 2 semanas. No, sino escoltados y entregados a los guardias fronterizos ucranianos. Después, los guardias fronterizos ucranianos entregan a estas personas a la policía y si hay algún problema con el registro militar, la policía entrega a estas personas al centro de reclutamiento. Y lo más interesante es que esto sucede sin un juicio penal. Esto a menudo sucede sin ninguna apelación, sin advertencias, y esto ya se ha convertido en una práctica estándar y quien está interesado en este tema sabe que es verdad. Es decir, ya no es necesario demostrar hechos que ya están realmente probados y que incluso se desprenden de las estadísticas oficiales. Bueno, empecemos por cómo realmente funciona este mecanismo y por qué los ucranianos pueden ser deportados a Ucrania sin juicio ni investigación. Primero, la decisión sobre la expulsión de Polonia la toma o el voivoda o el servicio fronterizo, es decir, la Guardia Fronteriza. Y esto puede ocurrir sin un tribunal penal a discreción, de hecho, del servicio fronterizo. Y después de recibir la decisión de deportación, la persona tiene 14 días para apelar. Si se presenta la apelación, la ejecución de dicha decisión se detiene. Si no se presenta la apelación, la decisión entra en vigor y lo llevan, de hecho. Y aquí hay un pequeño detalle que siempre me sorprende, y es que las personas que reciben la información, sí, y reciben el documento de deportación, no acuden a abogados, ni siquiera intentan defenderse, y muy a menudo, directamente en las oficinas de la Guardia Fronteriza, rechazan cualquier forma de defensa, y de inmediato los llevan a Ucrania. Renunciaron, firmaron todos los documentos, y los llevan escoltados. Por eso, un punto muy importante, el número 1 es en el año 2026. En cualquier situación, cualquier ciudadano de Ucrania, incluso si no planean infringir nada allí, incluso si no tienen ningún problema legal, deben tener el contacto de algún abogado al que siempre puedan llamar. No es necesario pagarle por adelantado, solo tener su contacto en el teléfono, para que al menos, estando ya en el puesto de la Guardia Fronteriza, puedan llamar a ese abogado para que él los defienda, para que presente una apelación y para que pueda entender la situación. Y no simplemente bajar la cabeza y que los lleven escoltados a Ucrania en el menor tiempo posible.
Este es un momento muy importante y nunca en la vida lo ignoren. Eso es. En 2025 hubo un total de 2.100 deportaciones forzadas en Polonia y eso es el doble que en 2024. Estoy seguro de que en 2026 la cantidad de deportaciones será aún mayor. ¿Por qué? Porque Polonia ha comenzado un trabajo sistemático para combatir a los extranjeros infractores. Y ya han informado oficialmente muchas veces que en Polonia habrá tolerancia cero para los infractores que no sean ciudadanos polacos. Y si por algunos delitos graves las personas son encarceladas, por delitos menores simplemente serán llevadas de regreso a Ucrania. Por cosas por las que antes ni siquiera deportaban o por las que antes simplemente en Polonia los encarcelaban. Eso es. Y ahora, 5 razones reales por las que pueden deportarte. ¿Por qué pueden deportarte? Y son muy diferentes. La primera y principal razón, que hoy en día no siempre es relevante para los ucranianos, pero es precisamente la estancia ilegal en el territorio de los países de la Unión Europea. En la mayoría de los casos, para los ucranianos se han extendido las tarjetas de residencia, se han extendido las visas, se ha extendido la estancia sin visa. Los ucranianos que tienen el estatus de UCRI en general no tienen ningún problema, pero si hablamos de otros países de la Unión Europea, se puede ver claramente que, por ejemplo, si viajas desde Polonia y tu tarjeta de residencia está vencida, entonces a ti, si los guardias fronterizos alemanes te detienen, inician el procedimiento de deportación y te deportan a Polonia. Eso es. Además, pueden abrirte algún expediente. Normalmente esos expedientes no se convierten en nada serio, pero es una molestia adicional. Eso es. Y de hecho, existe una causal como la permanencia ilegal, y al final del video te daré una instrucción clara sobre cómo verificar tu estatus legal en cualquier país. No importa dónde vivas o dónde te encuentres, y para que esto no se convierta en una razón poco probable pero aún así posible para tu deportación. La segunda razón es el trabajo ilegal. Trabajar sin un contrato formal es una de las formas más rápidas de recibir una orden de expulsión durante cualquier redada de la policía, la agencia tributaria, la inspección laboral o la guardia fronteriza. A partir de junio de 2025, los empleadores estarán obligados a registrar a los trabajadores extranjeros a través de la plataforma digital SUS. Las inspecciones están automatizadas y las nuevas facultades permiten a los inspectores realizar revisiones en los lugares de trabajo sin previo aviso. Y si el empleador no te registró o si aceptaste trabajar de manera ilegal, ten por seguro que en cuanto cualquier autoridad polaca o la autoridad competente en otro país verificará y determinará que estás trabajando ilegalmente y en ese mismo momento serás deportado a Ucrania. En Polonia, de hecho, probablemente sea una de las más comunes de las razones para la deportación, especialmente para los ucranianos. En tercer lugar están los casos penales y las infracciones. Esto, por supuesto, se refiere directamente a delitos graves como conducir bajo los efectos del alcohol, robos, posesión de drogas, lesiones corporales, y prohíben la entrada al espacio Schengen de 5 a 10 años. También hubo infracciones menos graves. Por ejemplo, en septiembre de 2025, quizás alguien recuerde, un ciudadano ucraniano de 21 años por desconocimiento lanzó un dron sobre el Palacio Belvedere en Varsovia. Fue detenido de inmediato, le impusieron una multa de 4.000 zlotys y fue deportado. Además, prohibición de entrar al espacio Schengen, no podrá ingresar a Schengen durante 5 años. La Agencia de Seguridad Interna de Polonia revisó sus teléfonos y no hubo ninguna evidencia de que estuviera espiando a alguien o realizando algún trabajo allí. Él simplemente lanzó un dron en un lugar donde no debía hacerlo, por desconocimiento. Simplemente no sabía que no se podía lanzar ahí. Y aún así fue deportado. Simplemente por lanzar el dron, violó las reglas y ya, deportación. Ahora, en cuanto a las multas. Hay mucha información de que deportan a los ucranianos por multas. Normalmente, cuando es una sola multa, la deportación no es posible. Pero las infracciones repetidas, aunque sean menores, y la acumulación de estas multas ya puede ser un motivo, y eso se considerará como un incumplimiento sistemático de la legislación polaca.
Es decir, si piensan que solo tienen multas menores y que no están haciendo nada serio, por lo tanto no los pueden deportar, eso no es verdad. Si en algún periodo de tiempo acumulan muchas multas menores, pueden considerarlos como infractores, sí, y como una persona de origen extranjero que ignora la legislación polaca, incluso en asuntos menores. Además, aquí también es muy importante mencionar la historia sobre las multas no pagadas. Hay casos, y también son bastantes, cuando a una persona, por ejemplo, le ponen una multa y la persona ni siquiera sabía de esa multa o se le olvidó pagarla. Y esto sucede muy a menudo cuando, por ejemplo, la persona no actualizó su domicilio y la multa le llega a la dirección antigua. Ni siquiera sabe de esa multa, no la paga. Luego, este caso de no pago de la multa llega al tribunal y después ya es un asunto judicial y por esas multas no pagadas, en cualquier revisión también pueden considerarte como alguien que no respeta la ley polaca, que no cumple con las sanciones y también puedes ser deportado. Así que asegúrense de mantener actualizada su dirección, ¿de acuerdo? Regístrenla para que no haya este tipo de problemas y para que, si surge alguna pregunta hacia ustedes, estén informados a tiempo. Es mejor pagar una multa que después ser deportado a Ucrania. Al mismo tiempo, todo lo que tienen en Polonia, en Alemania, en Chequia y así sucesivamente se quedará allá, mientras que a ustedes los llevarán escoltados a Ucrania. Así que es muy importante entender esto. Lo siguiente, el cuarto punto, es la amenaza a la seguridad y al orden público. Este es el punto favorito, en mi opinión subjetiva, el punto favorito de los guardias fronterizos polacos, porque la definición de esta amenaza es amplia y se aplica de manera administrativa, sin pasar por un tribunal. Es decir, de hecho, en esta amenaza a la seguridad o al orden público, se puede meter absolutamente todo, ¿verdad? Si así lo desean, porque si lo piensas bien, cruzar la calle con la luz roja también es una violación del orden público. O si vas en auto y excedes la velocidad por 10 kilómetros o pasas con la luz roja. O no le das el paso al peatón. Eso también es una amenaza al orden público. Y después ya depende de la opinión. Después ya tu destino y lo que harán contigo quedan en manos de la opinión y la decisión de los guardias fronterizos polacos. Porque ellos pueden de hecho emitir una orden de deportación incluso por alguna nimiedad. En este momento no lo hacen, pero de nuevo, nada les impide empezar a hacerlo en cualquier momento, porque la legislación correspondiente ya existe. Existe esta incertidumbre legal, y de hecho pueden hacer lo que quieran, solo hace falta que quieran hacerlo. Y quinto, sí, esto es lo que se refiere a la doble protección o pagos en dos países de la Unión Europea. Ahora esto ya es poco probable, pero también ocurre en casos aislados. Eso es, porque la directiva de la Unión Europea prohíbe tener protección temporal o recibir ayuda social al mismo tiempo en dos países. Por ejemplo, tienes protección temporal en Polonia y en Chequia. En Polonia recibes pagos del programa 800 más para tu hijo y en Chequia también recibes algunos pagos, los que ellos tienen allá. Si esta información sale a la luz, si te descubren, inmediatamente te anulan la protección temporal y también es muy probable que te deporten a Ucrania. En general, si lo ves así, se nota que para evitarte el 90% de los problemas con las deportaciones, basta con respetar absolutamente la legislación del país de la Unión Europea en el que te encuentras, en el que vives. Pero aún así, vemos que nadie puede estar, por ejemplo, completamente protegido de cruzar en rojo o de no ceder el paso a un peatón en algún lugar, o de exceder el límite de velocidad. O estacionarse mal, es decir, cualquier cosa por la que puedas recibir una multa. Y precisamente por eso, porque no se puede estar 100% seguro aquí de que nunca en la vida vas a cometer alguna infracción menor. Porque por algo es menor, porque se comete con frecuencia. Y por eso no te meten a la cárcel por eso, sino que simplemente te ponen una multa, incluso pequeña. Por eso mismo exhorto a todos a tener los contactos de abogados en su teléfono, para que si en algún lugar los detienen o si empiezan a notificarles una decisión de deportación, puedan acudir de inmediato por ayuda y no simplemente quedarse sentados sin saber qué hacer. Así que protéjanse en este caso.
A continuación, 6 acciones concretas que también los librarán del 99% de todos los problemas que puedan estar relacionados con la deportación a Ucrania en 2026. En primer lugar, es tener un trabajo formal. Olvídense del trabajo ilegal, olvídense de que van a ganar medio euro más, pero lo van a recibir porque es un trabajo ilegal, no vale la pena. Ese tipo de riesgo. Ya ni siquiera hablo de las multas, hablo directamente de que pueden no pagarles el salario, hablo directamente de la deportación forzada a Ucrania. Lo segundo son las multas y las órdenes. Páguenlas de inmediato. Una multa no pagada que se convierte en una orden judicial es un factor de riesgo en cualquier revisión. Por ejemplo, al presentar documentos para la tarjeta de residencia. Tercero, un solo estatus en un país de la Unión Europea. Si salen, se mudan, por ejemplo, de Polonia a Chequia o de Polonia a España, asegúrense de renunciar a la protección temporal polaca y solo después obtenerla en otro país. Ahora, de nuevo, es poco probable que obtengan un estatus doble, pero nunca es igual a 0, así que también asegúrense de vigilar esto. Cuarto, algo muy importante para todos los ucranianos con estatus Ucr es la confirmación de identidad, a más tardar el 31 de agosto de 2026. Si se registraron en 2022 sin pasaporte extranjero, entonces deben presentarse en la oficina municipal o la alcaldía donde viven con un pasaporte válido y confirmar su identidad. Todos los que no confirmen su identidad perderán la protección temporal. Y después, esto ya puede interpretarse de diferentes maneras porque las leyes cambian constantemente. No sé, un par de meses y esto ya puede considerarse como estancia ilegal en el territorio de Polonia, como mínimo. Luego, lo quinto es la apelación, que son 14 días. Recuerden que incluso si les dan una orden de deportación, nunca firmen nada sin un abogado, nunca acepten nada sin un abogado. Exijan un abogado y, como ya les dije, tengan los contactos de un abogado en su teléfono. Contacten a los abogados de inmediato, presenten apelaciones porque eso detiene la orden de deportación mientras se revisa el caso. Ya hay más tiempo para poder prepararse de alguna manera y tratar de evitarlo. Y sexto, asegúrense de reunir lo que llaman documentos de arraigo. Así que asegúrense de guardar sus contratos de trabajo, recibos del SUS, boletas de calificaciones de sus hijos de las escuelas, contratos de renta y así sucesivamente. Y todo esto ayuda en la apelación, cuando presentan una apelación contra la decisión de deportación. Estos documentos que confirman su integración, su arraigo y demás, ayudan mucho a cambiar esa decisión por una más suave y, por ejemplo, a salir solo con una multa, sí. O por lo menos para que no los deporten forzosamente de Polonia, sino que al menos les den, por ejemplo, 14 días para salir a cualquier país fuera de la Unión Europea, fuera del espacio Schengen. Eso es todo. Así que esa es la historia, amigos. ¿Qué opinan al respecto? Asegúrense de escribir en los comentarios. Será muy interesante escuchar y leer su opinión. Como siempre, les deseo a todos un buen día. Hasta la próxima.